Proverbios capítulo 28, versículo 2. Dice, primero voy a leer Reina Valera. ¿Lo tienes en NTV? Primero Reina Valera dice de esta manera: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Mis hermanos, hoy se está celebrando el día más importante del año. Se empiezan a reír, ¿verdad? Qué malos son. El Día del Padre. Sí, el Día del Padre. Y es muy importante que consideremos esto, no tanto la fecha, sino el papel que juega el padre o un padre dentro de la familia. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que está cambiando muchas cosas. Vivimos en una sociedad que a las cosas malas le llaman buenas, e incluso hasta las hacen leyes. ¿Qué políticos tenemos, no? No voy a hablar de política, porque si no termino enojado. Pero ¿qué políticos tenemos? Porque a las cosas buenas le llaman, a las cosas malas le llaman buenas. Hasta las hacen leyes. Pero a las cosas buenas les llaman malas. Esa es la sociedad en la cual vivimos. ¿Se imagina usted cómo nos encontraremos en unos 30 años si el Señor no viene por su iglesia? ¿Cómo se va a encontrar esta sociedad en la cual vivimos? Y es muy importante que entendamos eso, mis hermanos, porque las diferentes corrientes que se están moviendo en estos tiempos están tocando áreas muy importantes dentro de la familia. Porque cuando en la sociedad la familia quede completamente destruida, así se va a encontrar la sociedad, totalmente destruida. Y dentro de la familia el papel del padre es muy importante. Y con esto quiero señalar que la iglesia cristiana no es ni machista, tampoco feminista. La Biblia no es machista ni feminista, porque los dos extremos están mal delante de Dios. El pensamiento machista está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero también el pensamiento feminista también está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso quiero señalar esto, que la Biblia no es machista ni feminista. Pero en la sociedad que estamos viviendo se está perdiendo mucho el papel del padre dentro de la familia. Muchas veces por un pensamiento machista se pierde el papel del padre, o por un pensamiento feminista. Y es muy importante que usted y yo consideremos eso, porque cuando en la familia se tiene muy claro cuál es el papel del padre, la familia va a estar bien, la familia va a estar sana, la familia va a estar sana. Estaba viendo un comentario que hizo un fiscal de Estados Unidos, y fue el comentario que él hizo dice: el factor que más influye directamente en la delincuencia, escuche por favor, el factor que más influye directamente en la delincuencia no es la pobreza, el desempleo o la educación. No es eso. Lo que decía este hombre es la ausencia del padre en el hogar. ¿Qué significa? Que lo que propicia más a que haya más delincuencia no es la pobreza.
El hecho que en una sociedad haya pobreza no significa que haya, eso conlleva la delincuencia. Me dirá, pastor, ¿está usted mal? No. ¿Quiere que se lo demuestre? Hace 20, 30 años, ¿cómo se encontraba nuestro país? ¿Se encontraba más próspero que hoy? No. En las comunidades, en algunas no había ni carreteras. ¿Y acaso había más delincuencia? No. O sea que no es la pobreza lo que produce la delincuencia. Tampoco es el desempleo. Volvemos años atrás, no había empleos como los que hay ahorita. ¿Y a poco había más delincuencia? Tampoco. Educación. La educación, ¿cómo se encontraba hace 30 años, 40 años? ¿Y acaso eso propició la delincuencia? No. Los tiempos que estamos viviendo, esos tiempos que estamos viviendo, hay mucha delincuencia. ¿Qué es lo que propicia? Y es por eso que estoy de acuerdo con esta frase que mencionó este hombre. Lo que propicia la gran mayoría de las veces a la delincuencia, ¿sabe usted qué es? Es la ausencia del padre. Y cómo no, en estos tiempos que vivimos, ¿qué está ocurriendo con eso? La familia es uno de los puntos donde el enemigo está atacando fuertemente. La familia. Y cuando hablamos de familia, por lo consiguiente tenemos que hablar acerca del padre. Porque el padre es importante en la familia. Dice este versículo que acabamos de leer, Proverbios 28, versículo 2. Ahora si nos lo puedes poner en NTV, oiga lo que dice. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, oiga, los líderes sabios, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. Con líderes sabios y entendidos. Usted me dirá, pero pastor, ahí no menciona de un padre. No menciona un padre, pero un padre dentro de la familia tiene que desarrollar la función de líder. Y cuando en una familia no hay líder, hay inestabilidad. Porque esa es la función que debe tener un padre dentro de la familia. La función que un padre debe tener dentro de la familia es el liderazgo. Un padre dentro de la familia tiene que ser el líder, la cabeza, pues. Y cuando en una familia no hay cabeza, todo está de cabeza. ¿Sí? ¿Cuántos papás hay? Levante su mano. Amén. Escuche por favor, cuando en una familia no hay liderazgo, no hay cabeza, esa familia está de cabeza. Hay desorden. Por eso dice este versículo que cuando hay liderazgo hay estabilidad. Cuando no hay liderazgo, no hay estabilidad. Usted me dirá, pastor, ¿y qué pasa con mi familia que papá no está? Si papá no está porque se fue, porque ya falleció o por lo que guste o mande, papá no está, usted, mamá, tiene que desarrollar la función de papá, la función de liderazgo. Amén. Porque cuando hay liderazgo dentro de la familia, va a haber estabilidad. Este mismo hombre señalaba, este fiscal que yo le comento, señalaba estas estadísticas y dice, el 70% de los jóvenes que se encuentran en un centro tutelar crecieron sin padre. El 70%. ¿Se imagina usted qué porcentaje tan alto? Dice, los hijos que viven sin padre
tienen el doble de probabilidad de caer en las drogas. Ahora entiende por qué la sociedad se encuentra como lo que estamos viviendo en estos tiempos. Porque el papel del padre se está perdiendo. Por eso, papás, yo te digo en esta tarde, papás, tú tienes que desarrollar el liderazgo en tu casa, en tu hogar. Si tú no desarrollas el liderazgo que Dios puso en tu vida, tu familia se va a ir de cabeza. Papás, si tú no tomas el lugar como cabeza del hogar, tu familia se va a ir de cabeza. Y aprovecho la ocasión, mamás, no le quite lugar a su esposo, ¿sí? Pero pastor, no hace nada. Pues no importa, aunque no haga nada, no le quite su lugar. Varones, hágale así a su esposa. No, me va a pegar. No, pues corazón. Mamás, por favor, no le quite. ¿Por qué? Porque si usted le quita el lugar que le corresponde a su esposo, usted misma le está haciendo daño a la familia. Usted misma está afectando a sus hijos. Pero pastor, él no sabe tomar decisiones, yo tengo que tomarlas con él o por él. Pues deje que empiece a cometer los primeros errores después de 30 años. Sí, y también varones. Varones, por favor, aprenda a tomar decisiones. Pastor, no sé cómo tomar decisiones. ¿Sabe qué tiene que hacer? Doblar rodillas, pedirle a Dios. Dice Santiago que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual va a dar en abundancia y sin medida. ¿Ok, varones? Dios mío. Hermana, por favor, ya no le pellizque. Déjelo que hable. Déjelo que sea libre por una hora delante de la presencia del Señor. Ok, varones, ¿cuántos están? Levanten su mano los varones. Ya disminuyeron, Dios mío. Hace rato casi era la mitad de la iglesia y ahora nomás 5. ¿Por qué? Porque si un varón no toma su papel de liderazgo en la casa, esa familia va a estar de cabeza. Esa es la función, varones. Dios puso en ti la función de ser el líder de tu casa, de tomar decisiones sabias. Si no sabes tomar decisiones, dobla tus rodillas, pídele a Dios. Mamás, ayude a su esposo, ore por él. Dígale, Señor, dale sabiduría a este hombre. Dale sabiduría a este varón. Ore por él. No diga, es que si yo no hago nada, pastor, nada va a hacer él. No, ore por él. Porque si no, usted misma va a estar afectando a la familia. Ese es el papel que el hombre, que el padre debe tener dentro de la familia, el papel del líder. Usted, mamá, descanse, no se estrese. Por eso Dios puso al hombre para que se estrese por usted. Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Cuando el padre toma liderazgo de la familia, va a estar mejor la familia. Cuando el padre se amarra los pantalones y se toma su papel y empieza a disciplinar.
cuando los hijos están actuando mal. Va a estar bien la familia. Eso es lo que hace un buen padre. Porque a veces hay padres que no tienen, dicen, el valor, yo digo el carácter para disciplinar. A veces el papá le echa la culpa a la mamá. Mira a tu hijo cómo es, ¿qué no le enseñaste? Yo digo, ¿y papá, entonces para qué está usted? No, pero pues ella lo tuvo. Ajá, ahora sí, ¿no? Papás, varones, ¿cuándo fue la última vez que disciplinaste a uno de tus hijos cuando hizo algo malo? Estoy seguro que hay papás, no acá, en otro lado, que nunca han disciplinado a sus hijos y dirá, pastor, es que mi hijo es bien portado. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es que mi hijo es un ángel del cielo. Lo mismo era el diablo, era un ángel del cielo. Amén. Papás, ¿cuándo fue la última vez? Y cuando me refiero a disciplina no significa que lo agarres a golpes y que le marques la espalda hasta que el niño esté ahí casi muriéndose. Ya lo discipliné, pastor. No, no me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero a que le llamaste la atención y que le dijiste, hijo, hija, eso que tú hiciste está mal. No se hace. La próxima vez que lo hagas, viene un castigo. ¿Cuándo fue la última vez? Porque a veces pensamos que disciplina es golpe y no precisamente se refiere a golpes. Se refiere a llamar la atención. Papás, ¿cuándo fue la última vez? Y después nos preguntamos, ¿pero por qué mi hijo es así? Pues nunca lo disciplinaste. Ese es el papel que debe tener un padre dentro de la familia. Dice este versículo, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo sé que los jóvenes no están muy contentos con lo que estoy diciendo. ¿Cuántos jóvenes están felices en esta tarde? Ya se fueron los jóvenes. Pero es que eso así es. Y mamás, usted no se ponga ahí de abogada de su hijo. Deje que papá discipline a los hijos. Si usted se mete ahí diciéndole, pégame a mí antes que, regáñame a mí antes que a mi bebé de 25 años, óigame. ¿Cuántos jóvenes están acá? Levanten su mano, jóvenes solteros. Ya se casaron y no me dijeron. Para que la familia esté bien, debe haber disciplina. Hay papás que no disciplinan a sus hijos, que dicen, pastor, es que si lo disciplino, se va a ir de la casa. Déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya. A las 9 de la noche ya le va a estar llamando, papá, ¿vienes por mí? Se va con su amigo, con su amiga. Déjelo que esté una semana ahí, a ver si no el papá del amigo lo corre. Cuando ve que se está levantando a las 12 del día y sale al comedor esperando que esté el platillo ahí calientito y se vuelve a su recámara otra vez a revisar el Facebook y sale a cenar y se vuelve al Facebook otra vez a ver si aguanta el papá de su amigo una semana. No tenga miedo. A veces dice, es que si yo lo disciplino se va a ir. Déjelo que se vaya, que pague su luz, su agua, que se compre jabón para bañarse y a ver si no regresa. ¿Cuántos están acá? Papás. Por eso la sociedad está como está.
porque el papel del padre se está perdiendo dentro de la familia. Mire, quiere que le demuestre un pasaje en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Oiga lo que dice. Dice, y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Amén. ¿Leyó? ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? Cuando Dios se le reveló a Samuel, que estaba en el templo, en aquel tiempo Elí era el sacerdote. Y Dios le dice a Samuel: ¿sabes qué? Voy a hacer algo sobre la vida de Elí, sobre sus hijos. Pero Dios le dijo: porque él ha visto lo que sus hijos han hecho y él no les ha estorbado. Dios no fue contra sus hijos de Elí, sino fue contra su padre. Y le dijo: es que su padre no le ha estorbado a sus hijos. Por eso dice, va a venir juicio sobre Elí y su familia. Papás, ¿tú le has estorbado a tus hijos cuando ellos están haciendo algo malo? Ahora entiende por qué la sociedad está como está. Papás, tú tienes la autoridad de parte de Dios de estorbarle a tu hijo cuando están haciendo algo malo. Se va a enojar, no importa. Se va a ir de la casa, déjalo que se vaya, pero estórbale. Tu hijo llega a 1 de la mañana y no haces nada. En mis tiempos no era así. Estamos transmitiendo, ¿no? Bueno, voy a decir algo. En el pueblo de donde yo soy, algunos ya conocen, es un pueblo que son 2 cerros, en medio pasa un río, y yo vivía de este lado. El sol se ocultaba de este lado. Y me acuerdo que mi padre me decía, cuando yo le pedía permiso ir a salir a pasear, y me dice: sí, cuando la sombra del sol vaya en ese cerro, te quiero aquí. No había reloj, no teníamos, pero me decía: cuando la sombra del sol vaya ahí, yo te quiero aquí en la casa. Si no, ya sabes cómo te va a ir. Y hoy en estos tiempos, el hijo llega 1 de la mañana borracho con drogas y papá como si nada. Papás, estórbale a tu hijo. Hoy qué silencio. Papás, estórbale a tu hijo. Tu hijo está haciendo muchas cosas malas y tú no haces nada. Ahí está el pastor. Si a ti no te hace caso, menos al pastor le va a hacer caso. A veces cometemos el error de que le dejamos la educación de nuestros hijos a las maestras de escuela dominical. Si ni ellas solas pueden, ay, no es cierto. La educación de nuestros hijos se la dejamos a la iglesia. No, papás, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad.
Tu hijo dice que tiene novia, que tiene novio, tiene 13 años, Dios mío. Estórbale. Disciplina. ¿Cuántos papás hay? Es tu responsabilidad delante de Dios. Por eso, papás, tenemos que educar a nuestros hijos. A veces nos vamos a ver un poquito, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen los jóvenes? No dice descontinuados, pero es un sinónimo. A ver, ayúdeme, jóvenes. Como que estamos fuera de tiempo, ¿no? Como que estamos chonchos. ¿Cómo? No los escucho. Anticuado. Como que ya somos muy anticuados. No importa que digan lo que digan. Pero papás, tú tienes la responsabilidad delante de Dios de estorbarle a tu hijo cuando tu hijo está haciendo algo malo. Eso pasó con Elí. En tu casa lees con calma el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Los hijos de Elí eran dos que hacían su desastre. Hacían su desastre ellos. Y Elí los veía nada más y no les decía nada. No les decía nada. Total que llegó un punto que Dios se cansó y dijo, cuando Dios levanta a Samuel y le dice a Samuel, voy a hacer juicio sobre la casa de Elí, porque él ha visto lo que hacen sus hijos y no les ha estorbado. Por eso yo preguntaba hace rato, papás, ¿hace cuándo fue la última vez que le llamaste la atención a tus hijos? Por eso la sociedad está como está, mis hermanos. La sociedad se está perdiendo. Los valores se están perdiendo. Por eso decía hace rato, cada político que se empieza a hacer leyes, que uno dice que, iba a decir que tiene en la cabeza, pero mejor no lo digo. O sea, ¿cómo van a hacer leyes que... Pero ¿sabes por qué? Porque ese político vivió en una familia, creció así y ahora está haciendo sus leyes. Porque el papel del padre se está perdiendo dentro de la familia. Papás, observa la actitud de tus hijos, su comportamiento, está atento y cuando requiera disciplina, disciplínalo. Disciplínalo, llámale la atención. No se trata de dar luego a los golpes, no, porque leíamos hace rato que debemos disciplinarlos, amonestarlos en el Señor. Porque a veces cuando ya estamos hasta el copete, ahora sí le damos y lo que estamos haciendo es descargando nuestro coraje. Eso no es disciplina, eso es desahogo. Disciplina es cuando estás haciendo algo malo, tú te acercas y dices, mi hijo, hija, lo que estás haciendo está mal, se tiene que hacer de esta manera. De momento no les va a caer nada bien a ellos. Nos van a llamar viejitos, anticuados, no sé cuánta cosa. No importa, no importa. Cuando sean grandes y sean papás, van a decir, cuánta razón tenía mi papá. Cuánta razón tenía mi padre. Y es entonces cuando te van a ver y se van a acercar contigo y te van a dar las gracias. Pero es mejor eso a que cuando estés grande y veas cómo tus hijos se pierden y no se van a acercar para darte las gracias, se van a acercarte para que los saques del problema en que se metieron porque tú no los disciplinaste. Ese es un padre dentro de la familia. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6.
Dice de esta manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye. El papel del padre no solamente es ser líder, el papel del padre no solamente es disciplinar, el papel del padre es instruirlo, enseñarle. No le dejemos el trabajo a las maestras de niños en la iglesia, en la congregación. No, ellas hacen lo que pueden. Yo a veces las veo que están aquí reuniéndose, planeando, platicando qué van a enseñarle a los niños, haciendo planes, haciendo manualidades, todo lo que hacen para que mientras usted está acá, sus niños están ahí recibiendo la enseñanza. Lo que ellas hacen todo lo posible por enseñarle a cada uno de sus hijos. Pero la responsabilidad no es de ellas, es de usted y mía, de educar a nuestros hijos. Por eso dice este versículo: instruye al niño en su camino, 22:6, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Algunos de ustedes llegaron a la congregación porque algunos de ustedes se habían alejado de Cristo. Cuando fueron niños recibieron enseñanzas, estuvieron ahí recibiendo palabra, y después, conforme fueron creciendo, se apartaron del camino del Señor. Pero después de un tiempo, después de unos golpes de la vida, después todo golpeados, buscaron al Señor y llegaron acá. Pero en algún momento de su vida hubo alguien que les enseñó la palabra de Dios. Es eso lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Enseñarle a los hijos, instruirlos. ¿Por qué? Porque si en algún momento de su vida, cuando ya sean adultos, se llegaran a apartar, ¿saben qué? Cuando la vida los esté golpeando, van a saber a dónde ir para una restauración. Pero porque desde niños se les enseñó el camino del Señor. Por eso es muy importante que tú y yo como padres les enseñemos a nuestros hijos. Les enseñemos. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera de enseñarles? Escúchame, papá. ¿Sabes cuál es la mejor manera de enseñar a los niños? Con el ejemplo. Así se le enseña a los hijos. ¿Quieres que tus hijos busquen del Señor? Enséñale con el ejemplo. ¿Quieres que tus hijos dejen de decir groserías? Enséñale con el ejemplo. Porque a veces decimos: ay, este niño, qué grosero es. Pero ¿qué palabras usamos nosotros para expresarnos? Amén, papás. Ya se fueron los papás. Mamás. Amén. Sí, queremos que nuestros hijos no digan groserías, pero ¿cómo hablamos nosotros? Tenemos un lenguaje florido, ¿no? A veces decimos: yo no sé por qué ese chamaco así, me falta respeto. ¿Ya oíste cómo me dijo tu hijo? Dice el esposo a la esposa, ¿no? Ah, pero ¿cómo hablamos nosotros? Por eso Pablo le dijo a Timoteo de esta forma. Vamos a ver en primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Timoteo era pastor de una iglesia, Pablo era su padre espiritual, y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, enseña, pero dice: pero sé ejemplo. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que aprender, papás. ¿Quieres que tu hijo busque de Dios? Pues tú enséñale cómo se hace. ¿Quieres que tu hijo, Dios sea el primer lugar en su vida? Pues enséñale cómo se hace.
¿Quieres que tu hijo hable correctamente, no diga groserías, no use palabras en doble sentido, que no hable en albur? Dile cómo se hace. Les voy a poner algo de tarea. Observa a tu hijo durante un día. Ve cómo habla. Y así como habla, así hablas tú. Dirás, pastor, qué grosero es mi hijo. ¿Dónde crees que aprendió eso? ¿En la escuela, la maestra? No, pasa más tiempo en la casa. ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de tu hijo? ¿A Dios lo tiene en el templo cada domingo o lo tiene en casa? Papás, ¿cuántos están acá? ¿Estoy siendo claro o ya los dormí? A los hijos, mis hermanos, se les enseña con el ejemplo. A los hijos se les enseña con el ejemplo. ¿Quieres que tu hijo deje de decir groserías? También ya no digas groserías. ¿Quieres que tu hijo sea ordenado? O sea, que no tenga el calcetín ahí dentro del libro de español. Sí. ¿Quieres que tu hijo sea ordenado? ¿No quieres que tenga ahí una raya de mole en su cuaderno? Sea ordenado, enséñale cómo. ¿Quieres que tu hijo le sirva al Señor? Ay, pastor, ¿cómo me gustaría que mi hijo sirviera? Yo te pregunto, ¿tú le sirves en algún ministerio del Señor? No, pastor, pues es que yo no. Entonces, ¿quieres que tu hijo sea generoso? Enséñale cómo. ¿Están acá mis hermanos? Cuando el papel del padre se pierde en la familia, mis hermanos, la familia está de cabeza. La familia está de cabeza. ¿Cómo le hablas a tu hijo? ¿Le hablas con insultos? Ah, pero quieres que tu hijo sí te respete porque eres su papá, ¿no? ¿Quieres que tu hijo no sea alcohólico cuando sea grande? Ah, pero tú tienes ahí unas en el refri, unas frías. Ah, pero yo no quiero que mi hijo sea alcohólico, pero tú le estás enseñando. Tú le estás enseñando. ¿Cuántos están acá? No sé si ya los dormí o están reflexionando lo que estamos compartiendo o ya se enojaron. A ver, sonríale a la persona que está a tu lado. Dile, Dios está hablando, dile. Amén. ¿Quieres que tu hijo le sirva al Señor en un ministerio? ¿Quieres que tu hijo Dios lo use como pastor, como evangelista, profeta, como levita, como grupo alabanza? ¿Quieres que tu hijo le sirva? Enséñale cómo. Así se instruye al niño, mis hermanos. Así se instruye. Porque pensamos que instruir a los hijos es decir, a ver, pero pastor, yo no puedo enseñar, me cuesta leer la Biblia, ¿cómo le voy a enseñar? ¿Cómo le voy a instruir a mis hijos? ¿Sabe qué? La manera más fácil es con el ejemplo.
¿Quieres que tu hijo sea responsable? Y tú llegas tarde al templo, ¿eh? Amén. Ya se enojaron. Le iba a seguir, pero ya se enojaron y mejor ya no le sigo. Mis hermanos, la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos es con el ejemplo. Es con el ejemplo. ¿Y sabe quién va a tener que hacer eso? No el vecino, no el de las tortillas, no, el padre. Vuelvo a repetir, si papá no está en casa, mamá, usted tiene que tomar ese papel. Usted tiene que tomar ese papel. Mamá, si papá no está en casa, mamá, usted tiene que tomar ese papel. ¿Qué papel, pastor? ¿Qué papel es el que debo tomar? El papel de ser líder de su familia, la líder de su hogar. Usted tiene que tomar el papel de disciplinar a los hijos si fuere necesario. Usted tiene que tomar el papel de ser ejemplo para sus hijos. Y cuando hacemos eso, mis hermanos, la familia va a estar bien. La familia va a estar bien. No haga esto y vea cómo está la sociedad. Y así va a estar la familia. Así que su papel y mi papel como padres es hacer eso, mis hermanos. Mamás, estuve hablando acerca del papel del papá. Mamás, no le estorbe a que su esposo tome su lugar. No le estorbe, por favor. Escúcheme, por favor, mamás. Escúcheme. Porque si hablamos de un porcentaje dentro de la iglesia, ese porcentaje es bastante alto. Cuando mamá le estorba a que papá tome su lugar en la familia. Cuando mamá le estorba a papá que tome el liderazgo, la familia va a estar de cabeza. La familia va a estar de cabeza. Y esa familia va a ser destruida. Por eso es muy importante que consideremos estos consejos de cómo ser un buen padre. Y jóvenes, dirá, pastor, esto era para papás. Joven, en algún momento te vas a casar. Dirán, Dios me libre. Eso decíamos, mira cómo estamos nosotros. No nos libró el Señor. No, no es cierto. Todos ustedes se van a casar en algún momento. Mamás, su nene se va a ir. Va a salir una greñuda y se lo va a llevar. Sí. Sí. No se crea, mamás, ese cuento de que cuando su niño estaba chiquito le dijo, mamá, nunca te voy a dejar. Y usted le creyó. No, se va a ir. Se va a ir en algún momento. Por eso, jóvenes, tienen que considerar eso. Jovencitas, escúchame por favor. Jovencita, también en algún momento te vas a casar. Algunas ya se persinaron. Sí, te vas a casar, jovencita. Por eso tienes que saber escoger a tu cabeza. Tienes que saber escoger a tu líder. Porque no pienses que porque tu príncipe va a hacer gimnasio todos los días va a ser buena cabeza. No, está haciendo buen músculo, pero cabeza no. Amén. Sí, jovencita, escucha por favor. Tienes que saber escoger a tu cabeza. No todo es físico. También se necesita cerebro. Ok, jovencitas. ¿Cuántas jovencitas solteras hay? Levanten su mano. Nada más una, Dios mío.
Dirán, pastor, yo no pienso en esas cosas. Ay, por favor. Por favor. Si como pastor nos damos cuenta de todas las cosas. A veces digo con unos jovencitos, ay, piensan que apenas voy. Ya fui, ya vine 2, 3 veces. ¿A poco no, papás? Eso piensan los hijos, ¿no? ¿A poco no piensan los hijos, ay, que ese viejo ya está, ya es anticuado, vive en el pasado? Por eso, jovencita, si escuchaste esos consejos, tienes que saber escoger a tu cabeza, porque esa persona que tú escojas va a ser tu líder, o sea, va a ser tu cabeza. Ya sea que depende de ti que tengas una cabeza o un cabezón. Sí. No entiende, pastor. No escogiste una cabeza, escogiste un cabezón. Jovencita, por eso tienes que ver eso. Tiene que ser una persona que va a ser tu cabeza. Una persona que va a tener el carácter, los pantalones para disciplinar. Pero si estás buscando a alguien que tú lo agarres como trapeador, ¿te imaginas? Por eso, jovencita, tienes que saber escoger a esa persona, porque no solamente va a ser tu cabeza, debe tener carácter para disciplinar. Y ¿sabes qué? Sobre todo, que esa cabeza que tú escojas tiene que ser ejemplo para tus hijos. Porque déjame decirte, vas a tener hijos. Vas a tener hijos. Ahorita cargas los bebés que hay en la iglesia, pero un día vas a tener los tuyos propios. ¿Sí? Y esos hijos que tú vas a tener debe tener un buen ejemplo. Y ese va a ser tu padre, va a ser su padre, y va a ser el que tú vas a escoger. ¿Estoy siendo claro? Por eso necesitamos saber bien cómo es la familia, cuál es el papel del padre, porque si no, la familia se va a ir de cabeza. Y todo lo que estamos viendo en esta sociedad, mis hermanos, es porque la familia es uno de los puntos donde el diablo está atacando fuertemente. Por eso que están haciendo tantas leyes, tontería de leyes que están haciendo, porque el blanco es la familia. Ese es el punto. El blanco es la familia. Y cuando el diablo logra destruir la familia, destruyó la sociedad. Pero no quiero terminar. Dirá, pastor, si era Día del Padre, ¿por qué nos compartió esa palabra? Si era para animarnos, si era para esto. No, pastor, creo que me equivoqué de iglesia, pensará usted. Efesios capítulo 6, versículo 2, y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No quiero terminar esta palabra sin antes honrar a los papás. ¿Cuántos papás hay? Póngase de pie. Aunque no esté seguro, no importa. Póngase de pie. Dice, pastor, es que yo no soy seguro. Y toda nuestra cara tiene los hijos, ¿no? Quiero honrar a los papás. Quiero honrar a los papás. Hijos, vayan con su papá y hónrelos. Ore por ellos. Ore por ellos. Mamás, empiece a partir de hoy a honrar a su padre. Digo, al papá de sus hijos. Mamás, a partir de hoy, dele el lugar que le corresponde a su esposo como el líder de la familia, como cabeza del hogar. A partir de hoy, haga eso. Si tiene que ponerse a cuentas con el Señor porque pues usted lo ha mangoneado, le ha puesto su mandil y ahora lo trae así siempre, pues vaya y quítele el mandil y dile: a partir de hoy tú vas a ser la cabeza de la familia, del hogar. Vaya con su esposo
Acérquese a su esposo. Simbólicamente, quítale el mandil. Y vamos a orar por los papás. Vamos a orar. Vamos a honrarlos en esta tarde. Vamos a honrarlos. Hijos, yo sé que su papá es anticuado, pero así honrelo. Dile: papá, eres anticuado, pero te quiero mucho. No importa. Honre a su papá en esta tarde. Honre a su papá. Amén. Mamás, si papá no está en esta tarde, mamá, póngase de pie, y usted, hijo, vaya con su mamá. Vaya con su mamá y honre. Dirás que papá no está con nosotros, se fue de la casa, o yo qué sé, o ya falleció. Pero vaya con su mamá. Y usted, mamá, tome el papel que el esposo debería tener en el hogar. Vaya, hágalo. Ahora sí, hijos, oren por sus papás. Oren por su papá. No sus papás, por su papá. Nada más tienen uno, no tienen varios. Ore por su papá. Amén.